Hola compañeros, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a ver, siguiendo con la introducción a la endocrinología, los tipos de receptores hormonales y también algunas especificaciones que sí o sí tienen que saber para comprender toda la endocrinología. Así que sin más preámbulo, vamos para allá. Hoy vamos a ver tres cosas básicas, que son tres temas pues poquitos, vamos a llamarlo así, pero son fundamentales que ustedes lo sepan. El primero, vamos a ver cosas básicas que tienes que saber de un receptor. Lo segundo es el número y sensibilidad de los receptores hormonales siempre está regulado y vamos a ver cómo es que se regulan estos receptores. Y por último, los tipos de receptores. Se los tengo que decir, los tipos de receptores. Así que vamos a comenzar con las cosas básicas, basiquísimas que tienen que saber de los receptores. Número uno, la acción de una hormona comienza con la unión a un receptor. A lo mejor suena muy obvio, ¿no? A lo mejor dices, oye, Daniel, ¿cómo? Pues obviamente esa debe de ser, pero es importante recalcarlo. ¿Qué quiere decir? Aquí yo tengo a mi receptor. Este es Por lo tanto, el tejido efector o diana, así se le llama al tejido o a la célula que tiene al receptor indicado para la hormona de la cual estamos hablando. Obviamente necesitamos la hormona, aquí está. Esta es la hormona, ¿no? También se le dice ligando. Las cosas o las moléculas que se unen al receptor o cosen afines al receptor se llaman ligando. Así se le va a llamar si no estamos o si no estuviéramos hablando específicamente de las hormonas. Si a lo mejor estuviéramos hablando de un fármaco, ustedes podrían decir, ah, sí, el ligando, es decir, el fármaco se une al receptor. Entonces, en este caso, o en este ejemplo, vean que de las dos hormonas, que son las mismas, y que estos receptores son los mismos, aquí solamente se ha unido al receptor esta hormona de aquí. Y entonces, ¿cuál de estas dos células creen que empieza a generar una activación? Pues exactamente, compañeros, la que se unió al receptor. La que no se ha unido al receptor no tiene ninguna acción sobre la célula o sobre el tejido efector hasta que se genera la unión de la hormona con el receptor o del ligando con el receptor. Es ahí cuando sucede la acción. Segundo punto, las células que carecen de receptores para una hormona en específico no van a responder a ella. Y esto también a lo mejor se puede obviar, a lo mejor algunos dicen, oye, pues sí, obviamente las, los receptores que no tiene esa célula, pues obviamente la hormona no va a tener esos receptores para unirse, pero es importante que quede claro. Entonces, aquí tenemos a la misma hormona, ¿no? Aquí es una molécula de esta hormona y otra molécula de esta hormona. Esta célula tiene un receptor, pero esta de aquí no tiene ningún receptor. Así que por más de que de que la hormona se acerque, se pegue, sí, o sea, se pegue, se una así a la célula, si no tiene un receptor con el cual hacer su combinación o su unión, ¿qué creen que va a pasar? Pues no va a pasar nada, o sea, no va a pasar nada, no va a haber nada. Pero en cambio, si tiene un receptor que sea afín a la hormona o que esté hecha para esta, va a haber acciones intracelulares en esta célula. Así que, nuevamente, la unión genera acción y la unión eh, y receptor, o más bien hormona sin receptor, no va a haber acción. El complejo hormona, el tercer punto es que la hormona receptor desencadena una cascada de reacciones. Y esto es bien, bien interesante
¿Por qué? Mire, aquí está nuestro complejo hormona receptor. Así se le dice cuando nosotros tenemos esto, ¿no? O sea, cuando la hormona y el receptor están unidos, así se le puede llamar, hormona receptor. En este caso, pues ya está unido y obviamente se empieza a generar reacciones en cascada. Es decir, esta hormona receptor activa intracelular o dentro de la célula, empieza a activar una molécula. Y esta molécula, que a lo mejor ustedes imaginen que es a lo mejor una enzima, esta enzima activa a dos enzimas más. Y estas dos enzimas más activan a otros procesos más. Si ustedes se dan cuenta, a partir de una sola, a partir de una sola acción, que fue esta de activar, y finalmente a partir de una sola hormona, se generaron varias acciones. De hecho, se generaron específicamente 6 acciones. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Solamente porque una hormona se unió. Es por eso que con una sola hormona, o como lo veíamos en el anterior video, con muy pocas cantidades en sangre de hormonas, que ya habíamos visto que se miden en picogramos, microgramos, este, con muy poca cantidad de estas hormonas, se pueden generar muchos efectos intracelulares. El cuarto punto que les quiero comentar de las cosas básicas que tienen que saber de los receptores es que los receptores hormonales son proteínas, o sea, están formados de eso. De eso se han creado y se sintetizan a partir de los aminoácidos. Así que todos los receptores que ustedes ven en la membrana plasmática, en el citosol o en el núcleo, todos los receptores han sido formados por el ADN y han tenido que pasar los procesos de ARN, entrar al ribosoma, los procesos de replicación, transcripción, etcétera. Todo eso. Los receptores, además, formando, o si nosotros tuviéramos una célula y la empezáramos a contar todos sus receptores, se ha observado que las células tienen un aproximado entre 2000 receptores a 100.000 receptores por célula. Imagínense de 2000 a 100.000. Es decir, esto que ustedes ven acá, o sea, este dibujito que está acá, se queda corto con los receptores que contienen las células. Y se vuelve más interesante todavía, o más impresionante todavía esto, porque de estos 2000 a 100.000 receptores, ¿qué creen? Cada receptor suele ser muy específico para una única hormona o para un único ligando. Cada uno de estos, o sea, no hay otro comparable a, a que se pueda unir este con este o esta hormona, o más bien, este receptor puede aceptar diferentes hormonas o unas 5 hormonas, unas 10 hormonas y que esas 10 hormonas se puedan unir a ese receptor. No. Cada uno de estos receptores está específicamente sintetizado para una hormona en específico. Qué genialidad, ¿no? Es decir, estas son las hormonas, ¿no? Y cada una está formada para unirse a un receptor específico. Quinta cosa que les quiero comentar, que tienen que saber básico. Los receptores hormonales se encuentran en tres zonas principales. Primer zona, superficie de la membrana celular. Aquí, en la superficie de la membrana celular, les voy a hacer una pregunta. Quiero que pausen el video y digan y piensen, ¿qué hormonas de las que ya conocemos con anterioridad o que ya hemos visto se une a estos receptores, a los receptores que se encuentran solamente en la superficie de la membrana celular de, obviamente, una célula? Bueno, ya que le pusieron pausa, vamos a la respuesta. Los que se encuentran o los que se unen, las hormonas que se unen principalmente a estos receptores son las hormonas proteicas, pépticas y catecolaminas. Principalmente
¿Por qué? Porque éstas no pueden penetrar fácilmente la membrana plasmática porque son de una estructura liposoluble. Habíamos recordado, estructuras liposolubles le va bien en el torrente sanguíneo, es decir, no necesita de transportadores, no necesita de proteínas plasmáticas que le estén llevando de un lado para el otro. Ellas, tanto las catecolaminas como las hormonas proteicas y pépticas, pueden viajar de un lado para el otro sin esa necesidad de un acompañante. Pero el inconveniente que ellas tienen es que no pueden penetrar fácilmente la membrana plasmática. Es por eso que sus receptores comúnmente se encuentran en la superficie de la membrana celular para facilitar eso. Dicen, ok, una catecolamina, me encuentro un receptor en la superficie y me uno ahí, tan tan, se acabó. El segundo receptor o los segundos receptores son los citoplasmas, se encuentran en el citoplasma celular. Aquí en el citoplasma celular, nuevamente, ¿cuáles creen que son las hormonas que se unen a estos? Bueno, son las hormonas esteroideas. Las hormonas esteroideas, ¿por qué? Porque son liposolubles. Es decir, tienen la característica de que lastimosamente cuando salen al torrente sanguíneo necesitan de un transportador, necesitan de un amigo, ¿no? Una proteína plasmática que las ande acompañando de aquí para allá. Pero eso sí, cuando es hora de separarse de la proteína plasmática y penetrar la membrana plasmática, lo hacen con facilidad. Y por lo tanto, al penetrar la membrana plasmática, con facilidad pueden entrar a receptores que se encuentran en el citoplasma. Por eso es que estos receptores del citoplasma celular los utilizan mucho las hormonas esteroideas. Por último, tenemos a los receptores que se encuentran en el núcleo celular. Sí, compañeros, dentro del núcleo, o sea, aquí hay receptores por todos lados, si ustedes se dan cuenta. Estos receptores se encuentran principalmente unidos a promotores, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero se encuentran unidos a ciertas porciones del ADN y están implicados principalmente en modificar o modular las transcripciones de otras proteínas. Es tanto así que las hormonas que normalmente se unen a estos receptores que se encuentran en el núcleo son las hormonas tiroideas. Así es, compañeros. Las hormonas tiroideas son las que normalmente pueden penetrar o pueden entrar en estas zonas de aquí. El número y sensibilidad de receptores hormonales está regulado. Esta es otra cosa básica que tienen que saber de los receptores, pero vamos a abundar en este tema. Por eso es que está en otra diapositiva. Cuando yo quisiera, supongamos que yo agarro una célula y la analizo y cuento todos los receptores que tiene. Y después me voy a dar una vuelta, regreso como en 5 minutos y vuelvo a contar cuántos receptores tiene. Y resulta que ya no tiene muchos receptores de los que conté. A lo mejor en lugar de contar 2500, ahora cuando regresé ya nada más hay 2000 activos. Esto se da principalmente porque se van regulando o la misma célula va regulando los estados de los receptores. Es decir, puede haber disminución de la expresión de los receptores que empiecen a disminuir la cantidad de receptores disponibles para que una hormona se una a este, o puede haber un aumento de la expresión de estos receptores para que más hormonas se puedan unir a esta célula. ¿Cuándo sucede la disminución de la expresión de los receptores? Vamos a ver la primera situación, cuando se disminuye la expresión de los receptores. Para esto, obviamente, necesitamos a nuestro ejemplo principal, que es este de acá, que esta es la célula principal que vamos a utilizar. Normalmente, cuando disminuye la expresión de los receptores es cuando hay altos niveles de hormonas
por un tiempo prolongado o cuando precisamente los receptores están siendo utilizados por las hormonas, es decir, está este complejo de hormona-receptor. Así que existen varios factores que van a disminuir la expresión de los receptores. El primero y tal vez el más obvio es que receptor unido a hormona, receptor que no se puede unir a otra ligando o a otra hormona. Eso es regla básica. Así que al unirse al receptor, una hormona, el receptor está inhibido para aceptar otra hormona o genera una disminución en la expresión de este receptor. Segundo caso. El segundo es una activación de la proteína intracelular que a lo mejor este receptor tiene. Como van a ver más adelante cuando les explique los tipos de receptores, algunos receptores en su parte intracelular, en la parte de aquí abajo, tienen proteínas que activan cuando precisamente se une el receptor. Estas se llaman moléculas de señalización. Estas van a activar, ahorita lo vamos a explicar un poquito más, pero estas van a activar otro tipo de señalizaciones, como su nombre lo dice, ¿sí? Pero cuando esta está activa, cuando la molécula de señalización está activa, deja inhibido o deja desactivado, digámoslo así, a este receptor para que precisamente otra hormona se pueda unir. De hecho, en sí, mientras la hormona y el receptor estén unidos, no puede unirse otra hormona. Eso es regla, regla de vida. La tercera por la cual, o la tercera causa por la cual disminuyen la expresión de los receptores, es el secuestro temporal al interior de al interior de la célula de estos receptores. Es decir, una vez de que se une y hace su expresión y hace su síntesis, la célula la endocita, sí, así es, endocita el receptor con todo y todo, ¿sí? Lo endocita y al endocitarlo, pues también se queda sin disponibilidad para que otra hormona pueda hacer sinapsis en esta. Es hasta que el receptor, la hormona se separa y obviamente el receptor se queda solo, que la vesícula regresa hacia la superficie y lo vuelve a poner ahí al receptor para que otra hormona pueda hacerle, pueda unirse. El cuarto es la destrucción del receptor por lisosomas. O sea, aquí ya va más extremo. Aparte de secuestrarlo, ¿sí? Aquí lo va a destruir. Se va a unir a una lisosoma, a un lisosoma que recordemos que tiene lisosimas. Son enzimas que van a degradar a la proteína y la van a hacer chicharrón, la van a destruir. Y aquí, obviamente, va a haber una disminución de la expresión de este receptor, porque ya no va a haber más. Esa es la cuarta. La última es la menor producción de la expresión de los receptores, es decir, a nivel nuclear, a nivel genético, la expresión de este receptor va a empezar a disminuir y a través de cualquiera de estos niveles del ribosoma, del retículo endoplasmático liso, no se va a sintetizar o producir esa proteína que finalmente es el receptor. Eso es por parte de las causas por las cuales disminuye la expresión de los receptores. Algo importante es que la disminución de los receptores reduce obviamente la capacidad de respuesta que tiene una célula ante una hormona. Es decir, si yo meto, no sé, yo saturo a todos los receptores. Supongamos, vamos a ponerle un ejemplo, de tal olor, de una cierta hormona, lo saturo con mucha hormona y yo quiero, o sea,
yo quiero que la célula funcione más, más, más y quiero que tenga esos estímulos de esa hormona y por eso yo le meto más hormonas y más hormonas y más hormonas. La célula pues va a reducir, en lugar de aumentar su capacidad, va a reducir la capacidad de respuesta a esta hormona porque todas sus, vamos a llamarlo así, todos los receptores ya están ocupados por por una hormona. Ya no hay más receptores a los cuales unirse. Y por lo tanto, por más que yo tenga hormonas circulando alrededor de esa célula, si la célula ya está ocupando, si más bien sus receptores de esa célula ya ocuparon las hormonas, pues ya no va a haber más respuesta alguna. El aumento de la expresión de los receptores, que es el lado contrario de disminuir la expresión, sucede principalmente cuando hay bajos niveles de hormonas por un tiempo prolongado o también cuando es necesario amplificar las respuestas que se están teniendo. Aquí es un poquito más sencillo, solamente son dos factores por los cuales aumenta la expresión de los receptores. Esto se da principalmente, precisamente por las moléculas de señalización que libera el receptor. Estas moléculas de señalización pueden mandar, como su nombre lo dice, señales hacia el núcleo que inducen formación de receptores y moléculas precisamente de señalización. Estas inducen formación de receptores y, sí, como su nombre lo dice, forman nuevos receptores para precisamente las moléculas o los ligandos o hormonas que se quieran unir. Además, el segundo factor es que también pueden aumentar la disponibilidad de receptores para la interacción con las hormonas. Pueden acelerar procesos, a lo mejor de que si se está utilizando este receptor, aumentar el proceso de estos receptores para que nuevamente estén disponibles para otra hormona o la unión de otra hormona. Estos aumentos son importantes, eh, son específicos en ciertas hormonas, ¿sí? En los cuales se da este tipo de efectos de aumento. Lo que quiero que ustedes noten es que los receptores no siempre son los mismos hablando en una cantidad de tiempo, ¿sí? Van a estar variando, algunos van a estar disminuidos, algunos van a estar aumentados, siempre dependiendo de los altos niveles de las hormonas, de la unión de la hormona receptor, o si hay bajos niveles de hormonas por tiempo prolongado, etcétera, etcétera. Pero estos son los principales factores. Ahora sí, por último, vamos a ver los tipos de receptores. Para esto, permítanme, voy a tomar agua. Tipos de receptores. Existen uno, dos, tres, cuatro familias o se clasifican en cuatro principales grandes grupos los receptores de las hormonas. Receptores unidos a canales iónicos, receptores hormonales unidos a proteínas G, receptores hormonales unidos a enzimas y receptores hormonales, estos ya no están unidos, pero que activan a los genes directamente. O sea que están implicados en la maquinaria del ADN. Vamos a comenzar explicando los receptores unidos a canales iónicos, porque ¿qué creen? Son los más sencillos, son los más fáciles. De hecho, son los que a lo mejor probablemente ya conocen y ya han visto si ustedes tienen conocimientos sobre la contracción del músculo esquelético. Uno de ellos, sí, de estos receptores unidos a canales iónicos es el de la acetilcolina. Estos receptores unidos a canales iónicos como tal, el receptor es el mismo canal, así como así como se los dije. O sea, el mismo receptor tiene la función de ser un canal iónico, es decir, de aperturarse él mismo y dejar pasar un ion, ya sea el sodio, el potasio, el calcio, el cloruro. Uno de estos ejemplos, que es el ejemplo más claro, es el canal activado por acetilcolina, que se encuentra en la membrana
plasmática de las células musculares esqueléticas. Como su nombre lo dice, necesita de la activación de la acetilcolina. Esta acetilcolina activa al canal activado por acetilcolina y este es un canal iónico. Entonces, este canal iónico se apertura una vez que la hormona encuentra la colocación exacta en el receptor. Al aperturarse, este canal activado por acetilcolina, específicamente este, da paso a el ion de sodio. Aperturan, da paso y entra el sodio. Y al entrar el sodio, ahí, en ese momento, cuando entra el sodio, empiezan a haber cambios principalmente de despolarización de la célula. Eso es lo que hace la entrada del sodio. Obviamente, algo bien importante en estos receptores unidos a canales iónicos es que los movimientos de los iones son los que producen el efecto intracelular. Son esos, o sea, si no entra sodio o si no hay suficiente sodio para que entre a la célula, no va a haber algún cambio significativo en la célula, por más que estén aperturados los canales, etcétera, etcétera. A diferencia de los otros, a diferencia de los que vamos a ver más adelante, que estos de aquí, los que están acá, con que se una el receptor, ya vamos a tener una implicación o activación de ciertos mecanismos dentro del núcleo, perdón, dentro de la célula. En cambio, en este debe de entrar el sodio para que empezara a haber cambios. A grosso modo y en generalidades, sabemos que la salida del potasio y la entrada del sodio generan despolarización o positividad. Y la entrada del cloruro generan negativización o hiperpolaridad o negatividad. La mayoría de las hormonas que aperturan los canales iónicos lo hacen indirectamente. Por eso les decía que estos canales iónicos como tal son muy específicos, o sea, son muy pocos los que existen de este estirpe, es decir, que se unen y que propiamente el propio canal se apertura y deja pasar el sodio. ¿Por qué? Porque muchos de estos canales iónicos se van a aperturar, pero a partir de otra estimulación interna que sucedió a partir de otro receptor, o sea, no este, otro receptor. De hecho, lo vamos a ver en el siguiente receptor, que es el receptor hormonal unido a proteína G. El receptor hormonal es este que está acá. Ojo, no lo vayan a confundir. Este receptor tiene una característica bien característica, que es que tiene unas como asas transmembranales que son 7. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y 7. O sea, está, digámoslo así, entrelazado entre la membrana plasmática 7 veces. Tiene una parte superficial o que sale al exterior y una cola. En la parte superficial es ahí donde se une a la hormona o al ligando. Es la parte superficial o externa de la célula. Y en la parte interna de la célula está la cola, que es ahí donde se une a la proteína G, la famosísima proteína G, que es, digámoslo así, ya la más importante de esta estructura. La proteína G es trimérica, es una proteína trimérica. Está compuesta por 3 subunidades, por eso es trimérica. La subunidad, perdón, más importante es la alfa, es esta de acá. La alfa está unida a su vez con las otras 2 subunidades que forman esta proteína trimérica, que es beta y gamma. Y a su vez el alfa está unido a el difosfato
de guanosina. Esto de aquí que ustedes ven, compañeros, es un receptor hormonal unido a proteína G, su estructura inactiva y es en general. Cuando la hormona se aparece, hola, aquí está la hormona, se une al receptor hormonal, que es este de acá, que obviamente está unido a la proteína G, vamos a ver que hay un cambio conformacional en el receptor. Si ustedes se dan cuenta, cambió de forma más o menos y esa conformación de esa conformación compleja que aquí no va a ser necesaria porque no vamos a entrar en mucho molecular, pero básicamente se mueven estas hélices, ¿sí? Se mueven estas hélices. ¿Para qué? Para liberar al, a la subunidad alfa. Y esta subunidad alfa, si ustedes se dan cuenta, se separó de la subunidad beta y gamma. Pero además se tiene que separar o se va a separar del difosfato de guanosina. Pero ojo, se separa para que otra, ¿sí?, molécula se una, que es el trifosfato de guanosina. Y esto, compañeros, esto de aquí, trifosfato de guanosina unido a la subunidad alfa de la proteína G, es la molécula activa de la proteína G. Esta se separa del receptor hormonal, le dice, ok, ya no te quiero, voy a hacer mi chamba, voy a hacer mi trabajo. Y esta subunidad alfa unida a la trifosfato de guanosina puede hacer múltiples o activar múltiples enzimas, activar diversas señalizaciones, como por ejemplo, puede mandar señalizaciones para aperturar canales iónicos. ¿Cómo la ven? Aperturarlos. También puede activar enzimas transmembranales o de membrana, como la famosa eh, adenilato ciclasa, que es esta acá, que más adelante la vamos a ver, o también la fosfodiesterasa eh, C, que es esta acá. Además de esto, puede estimular al núcleo, puede llegar directamente al núcleo y estimular la síntesis de proteínas, de algún aminoácido, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tiene, si ustedes se dan cuenta, funciones complejas estas. Una vez que la hormona se libera o se separa del receptor hormonal, se separa, vean que la conformación regresa a como iniciaba y obviamente esto hace que la subunidad alfa tenga que regresar a este punto. Pero para regresar tiene que llegar como pues estaba unida. ¿Cómo estaba unida? Pues es principalmente intercambiar el trifosfato de guanosina por el difosfato de guanosina y unirse a beta y gamma. Y ahora sí puede regresar a unirse para que nuevamente otra hormona vuelva a estimular a este receptor hormonal. Lo interesante aquí, compañeros, de este receptor es que, primero, ya desde el principio es interesante porque con esta proteína G activada, obviamente, podemos activar varias cosas. No solamente que entre sodio o entre algún ion, como lo veíamos en este receptor unido a canales iónicos. No. O sea, pueden hacer muchísimas cosas con esto. Además de esto, se vuelve un poco más complejo porque fíjense que hay tipos de proteínas G. Así es, de este hay varios tipos. Hay proteínas GS, que es como su nombre lo dice, estimulan, ¿sí?, actividad enzimática intracelular, que son precisamente las que les acabo de explicar.
Las proteínas inhibidoras, que no son las que les acabo de explicar, sino son otras que, como su nombre lo dice, inhiben ciertas funciones. Y hay otras que son proteínas GQ, que como tal son moduladoras de las actividades enzimáticas intracelulares. Cada una de estas puede estar unida a este receptor hormonal. Así que lo que hace diferente a cada uno de estos receptores unidos a proteínas G son precisamente a qué proteína G esté unida este receptor hormonal. Si a una proteína G que te va a estimular, inhibir o modular. Eso es por parte de los receptores unidos a proteína G. Los receptores hormonales unidos a enzimas, estos tienen o son un poquito menos complejos. De hecho, tienen una porción superior, que es la que se va a unir al receptor, y una porción intracelular que puede contener una enzima unida, es decir, que no propiamente depende o es formada o forma parte del receptor, o puede tener en la porción intracelular un receptor que de por sí es propiamente del receptor. En este caso, aquí, si ustedes se dan cuenta, el receptor tiene a una enzima unida, no forma parte del receptor en sí. En este caso, vamos a hacer el ejemplo de la leptina. La leptina es una hormona que se libera a partir de los adipocitos. Esta leptina tiene como función principal el regular el apetito y está también implicada en el metabolismo energético del cuerpo. Así que en general vamos a tomar esta leptina para hacer este ejemplo y de ver cómo funciona a grosso modo los receptores hormonales unidos encima. Como ustedes pueden ver, está el receptor, que en este caso es el receptor de leptina, y este receptor de leptina específicamente tiene unido a una enzima. En este caso, la enzima es el Janus sinasa. Algo importante, los receptores de leptina forman parte de la familia de los receptores de citocinas y la JAX2, que es la janusinasa, forma parte de la familia de las tirosinas sinasas. Una vez que la leptina se une, lo que va a pasar intracelular es que la enzima se va a fosforilar y por lo tanto, es decir, se va a llenar de fosfatos y eso va a generar la activación de esta enzima. A su vez, esta enzima, una vez activada, puede generar activación de demás enzimas Janus sinasas, múltiples Janus sinasas, y activar otro tipo de proteínas señalizadoras o moléculas señalizadoras, que son estas de acá. Esta de aquí, por ejemplo, es la proteína de tracción. eh, a ver, permítame. Esta es principalmente la proteína transmisora de señales y activadora de transcripción, STAT. Esta de aquí es la proteína sinasa activada por mitógeno. Y esta de acá es la fosfotinil inositol tipo 3. Cada una de estas tiene una función principal que obviamente aquí está resumidísima, ¿eh? Aquí obviamente esta STAT activa otro tipo de enzimas, otro tipo de moléculas, etcétera, etcétera. Pero en general, hablando de la leptina, el STAT, por ejemplo, regula la transcripción de genes relacionados con el apetito, la inflamación y el metabolismo. El MAP controla el crecimiento celular, el metabolismo energético y está implicado en la neuroprotección. Y la fosfatidilinositol 3 está
implicada en la regulación de la captación del glucosa, la supervivencia celular y el balance energético. Como ustedes se dan cuenta, tiene múltiples funciones que hacen complejo esta formación, pero finalmente es a partir de las enzimas unidas a este receptor. Algunas de las hormonas que utilizan estos receptores son principalmente estas que ustedes ven acá: el factor de crecimiento de fibroblastos, la hormona de crecimiento, el factor de crecimiento hepatocito, la insulina inclusive, ¿sí? O el factor del crecimiento similar a la insulina. Otro receptor hormonal que se encuentra unido a enzimas como tal son receptores igual transmembranales como como la perdón, la adenilato ciclasa, que es esta de acá, que como tal la vamos a ver más adelante, pero esta adenilato ciclasa lo que hace es transformar el ATP, el trifosfato de adenosina, a AMP cíclico o monofosfato de adenosina ciclasa. Este de aquí forma parte de los segundos mensajeros. Este segundo mensajero tan importante va a activar a su vez otras señalizaciones moleculares. Pero también esto, o sea, finalmente este adenilato ciclasa forma parte de los receptores hormonales unidos a enzima, aunque este, como ustedes se pueden dar cuenta, puede ser estimulado por la proteína G en el estado activo. Por último, vamos a ver a los receptores hormonales intracelulares. Aquí, como su nombre lo dice, son receptores que no se encuentran en la membrana, se encuentran en el citoplasma o inclusive en el núcleo. Estos principalmente los utilizan, como ya lo veíamos anteriormente, los esteroides, las hormonas tiroideas, los retinoides o la vitamina D. ¿Por qué? Porque pueden penetrar fácilmente la membrana lipídica. Una vez unidos, estos receptores, ya sea el receptor citoplasmático, pues se tiene que traslocar hacia el núcleo. Y los que están en el núcleo, pues no tienen necesidad de traslocarse. Simplemente se están unidos, tanto los receptores citoplasmáticos que viajan hacia el núcleo como los receptores que ya están en el núcleo, están unidos a elementos de respuestas a las hormonas. Son finalmente secciones de ADN que se llaman promotores, que van a tener la capacidad o más bien los receptores nucleares van a tener la capacidad de activar o desactivar estos promotores que están encargados de decidir si se empieza a sintetizar alguna hormona o bueno, si se empieza a sintetizar alguna proteína en general. Así que si ustedes se dan cuenta, estos receptores tienen esta capacidad tan clave o tan importante. Es por eso que las hormonas tiroideas, en algunos ejemplos que más adelante veremos cuando ustedes vean el tema de tiroides, o igual si quieren ver el video de tiroides, igual lo pueden buscar ahí en mi canal, van a ver que las hormonas tiroideas tienen la capacidad de sintetizar receptores, por ejemplo, de LDL. Entonces, es por este mismo factor de que se puedan unir a estos receptores nucleares y activar precisamente al ADN para que empiece a sintetizar ese tipo de receptores. Algo bien interesante de estos receptores hormonales intracelulares es que si yo tengo dos células y las dos tienen los mismitos receptores nucleares y los mismitos receptores citoplasmáticos. Es un ejemplo, ¿no? Pero ¿qué creen? Yo me empiezo a dar cuenta que una célula no hace, o sea, cuando obviamente las dos tienen unidas a la hormona específica para ese receptor, yo me empiezo a dar cuenta que una célula no hace lo que hace la otra célula cuando obviamente está unida a ese receptor hormona. Y entonces digo, oye, pero ¿por qué si las dos están unidas al mismo receptor, con la misma hormona, obviamente? Pero ¿por qué
una de ellas hace algo y la otra hace otra cosa completamente diferente. Precisamente porque los receptores hormonales intracelulares son idénticos. Lo que varía es que los genes que se regulan son los diferentes. Es decir, probablemente una de estas dos células que hipotéticamente imaginamos, una tiene genes, o más bien tienen promotores unidos a unos genes específicos, y otra, el promotor está en otro lugar para precisamente regular otro tipo de genes. Es por eso que tenemos los mismos receptores, pero colocados en diferentes lugares o más bien regulando diferentes genes y obviamente diferentes funciones. Y es por eso que al final, si ustedes se dan cuenta, cada hormona o una sola hormona puede tener diferentes funciones en diferentes tejidos, en diferentes células de estos tejidos. Como resumen, aquí tienen una tabla, tómenle screenshot para que ustedes la guarden. No vamos a hablar mucho, no nos vamos a detener mucho en esta tabla ya para que los deje terminar por esta clase, pero esta tabla resumen explica los tipos de receptores que hemos explicado, su mecanismo que ya explicamos. Podemos ver algo más que son la velocidad de respuesta. Vean que la velocidad de respuesta de los receptores unidos a canales iónicos, por más sencilla que ustedes puedan ver, pues es muy, muy rápida. O sea, sucede muy rápido. En cambio, el problema de los receptores, o sea, lo increíble de los receptores hormonales intracelulares que activan los genes, pues lo increíble es eso, ¿no? Que activan los genes. Pero, si ustedes se dan cuenta, su velocidad de respuesta es muy lenta. Aquí algunos ejemplos de cada uno de estos. Como les digo, de los receptores unidos a canales iónicos está la acetilcolina. De los unidos a proteína G está la adrenalina. De los unidos a enzimas está la insulina. Y de los receptores hormonales intracelulares están los esteroides. Normalmente todos los receptores que hemos hablado están en la membrana plasmática, pero excepto los obviamente que tienen control del núcleo, que están en el citoplasma o en el núcleo específicamente. Estos son los segundos mensajeros o las vías principales por las cuales se activan y el efecto final de estos. Así que analícenla. Si tienen alguna duda, no duden en ponerla en los comentarios. Eso fue todo por la clase de hoy. Muchas gracias por escucharme y verme. Nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.